Gracias. Pues les damos nuevamente la bienvenida a todos a este webinar, cómo medir el impacto de la pandemia en los colaboradores. Nuestra ponente el día de hoy es Amanda Jaimes, gerente del área de investigación y desarrollo en Intelab. Amanda es psicóloga con maestría en neuropsicología clínica y doctorado en neurociencias de la conducta. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT del año 2017 al 2019. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y evaluación de los procesos cognitivos y emocionales en personas sanas y pacientes neurológicos y psiquiátricos. Actualmente, Amanda se desempeña como docente de la Universidad Anáhuac y es gerente del área de investigación y desarrollo en Intelab, en la que se encarga de respaldar y fortalecer con bases científicas el sistema de inteligencia laboral que permite a las empresas tomar decisiones respecto a la selección del talento humano en aspectos como integridad, honestidad y confianza, con el fin de prevenir fraude organizacional. A todos les damos la bienvenida. Les agradecemos antes de la presentación, por favor, apaguen sus micrófonos y les recordamos que en la parte superior derecha tienen el chat en el cual pueden transmitirnos sus dudas o preguntas que leeremos al final de esta presentación. Bienvenida, Amanda, adelante. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este webinar, que espero que les sea de mucha utilidad justo para que aprendan a cómo medir el impacto de la pandemia en los colaboradores, pero no solamente esto, sino ir mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, de manera inicial, el objetivo de esta charla, justo es pues presentar una metodología que les permita medir el impacto de la pandemia en los empleados, en los trabajadores, pero no solamente quedarnos con medir el impacto de la pandemia. Eventualmente vendrán mayores situaciones, otros contextos en los que esta metodología nos permitirá también pues saber cómo están impactando estas situaciones y estos contextos a nuestros empleados. Y el segundo objetivo de esta charla, donde quiero yo llegar, es que podamos analizar y demostrar la importancia del uso y manejo de datos para una toma de decisiones informada, objetiva y confiable que les permita la eficiente gestión del factor humano. Entonces, esos son los objetivos principales que pretendemos alcanzar con ustedes el día de hoy. Antes que nada presento a Intelab. ¿Y qué hacemos en Intelab? ¿Quiénes somos en Intelab? Bueno, somos una empresa que va a proporcionar información a la organización acerca de personas. ¿Qué personas? Pues ya sea sus empleados o candidatos, con el fin de prevenir o resolver problemas de integridad dentro de las organizaciones, de tal forma que esto les va a permitir tomar decisiones pues mucho más informadas, más confiables, más rápidas, incluso en cuanto a sus procesos de selección y gestión. ¿Cómo lo hacemos? Bien, tenemos, digamos, tres pilares fundamentales en este quehacer. El primero de ellos es, nuestro pilar fundamental es el uso de datos. Y estos datos vienen a partir de distintas fuentes de información. Por un lado, contamos con evaluaciones y entrevistas que están enfocadas a conocer cómo se comportan las personas. Como insisto, pueden ser nuestros empleados o pueden ser nuestros candidatos, pero es entender cómo se comportan, tener una foto actual del colaborador y para saber también cómo toma decisiones, con base en qué toma decisiones, y principalmente nuestra evaluación se enfoca a esta toma de decisiones basada en sus valores, ¿no? Y a partir de esta evaluación y estas entrevistas podemos obtener o conocer las tendencias comportamentales de los candidatos o de los empleados y así también obtener un índice o un nivel de riesgo en términos de integridad. Adicionalmente, utilizamos otra fuente de información es el análisis reputacional, el cual busca en los antecedentes o en el pasado de la persona que se esté evaluando evidencia de incurrencia de acciones de riesgo, ¿no? Y esto es en su pasado.
Adicionalmente, otra fuente de información es la NOM 035, que como bien sabemos nos permite analizar los factores de riesgo psicosocial, que estos sí se encuentran hacia el interior de la empresa y cómo podrían estar impactando hacia nuestros colaboradores. Y entonces es otra fuente de información. Con base en todas estas fuentes, pues nosotros tenemos un conjunto de datos que nos permiten analizar y tomar decisiones, pues con fines de empleabilidad, pero también de gestión. Otro de nuestros pilares importantes es el uso de tecnología. Nosotros tenemos el desarrollo de una plataforma propia que nos permite la automatización de estos procesos que ya les he estado comentando, que tienen que ver con selección y gestión, que permite reducir el tiempo y el dinero de las organizaciones, ya que en esta plataforma tenemos integrado pues toda la evaluación integral del individuo, es en línea y podemos incluso acceder a resultados en tiempo real. Esto en otros procesos suelen ser mucho más prolongados, incluso llegando hasta las 2 semanas, ¿no? En un proceso de selección o en procesos de promoción o incluso de gestión, mientras que aquí lo podemos hacer hasta en 3 días, ¿no? Y esto evidentemente va a hacer que los procesos se vuelvan mucho más cortos, que se vuelvan menos costosos. Y el último pilar importante que tenemos y en el que nos apoyamos para hacer nuestro trabajo es el uso de inteligencia artificial. De tal forma que nuestro sistema se retroalimenta y aprende de toda la data que hemos ido generando a través de los más de 10 años de experiencia que tenemos en el mercado y a partir de todos estos datos podemos desarrollar algoritmos que van a precisamente ayudarnos a obtener perfiles adecuados a las necesidades y las problemáticas que estén presentando las organizaciones. Entonces, aquí les pongo un ejemplo en nuestro sistema. ¿Cómo podemos obtener indicadores? Por ejemplo, imaginemos una empresa que tiene una alta problemática de rotación, altos niveles de rotación dentro de su personal operativo, digamos. Y entonces, con base en la inteligencia artificial y las evaluaciones de los empleados que actualmente laboran dentro de esta empresa, podemos generar algoritmos de detección en las personas de su nivel de riesgo de rotación, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a tener indicadores que al reclutador, por ejemplo, le van a permitir saber si esa persona, además de tener un riesgo alto, bajo o medio en términos de integridad, también podrían tener un indicador de riesgo de rotación a corto o mediano plazo, por ejemplo. Toda esta información, como ya les comenté, pues la sacamos de estos datos, pero particularmente nos enfocamos en la evaluación axiométrica, ya que nos permite obtener distintos indicadores, distintas tendencias comportamentales. Ahora bien, nuestro proceso, nosotros vamos a acompañar a las empresas en distintas etapas, ¿no? Desde la etapa de la selección, en donde vamos a identificar aquellos candidatos que no van a ser deseados por las empresas, particularmente, pues, candidatos no éticos, no honestos, no confiables, y ahí vamos a blindar la entrada a las empresas de personas no deseables. En otra etapa podemos acompañar a las empresas en cuestiones de gestión y monitoreo. Podemos identificar a aquellas personas, aquellos empleados que ya están contribuyendo, por ejemplo, en prácticas de riesgo, en conductas contraproducentes dentro de la empresa, pero también nos enfocamos al aspecto positivo, ¿no? Y es determinar aquellas personas que representan un potencial dentro de la compañía. Adicionalmente, apoyamos en el aspecto de diagnóstico. Dependiendo de las necesidades de las empresas, podemos determinar su estado actual o irnos a niveles mucho más específicos como áreas o incluso puestos, ¿no? Si hay algún problema de puestos que están teniendo alta rotación, se puede hacer el análisis a través de las evaluaciones, de los datos y llegar a este diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Y por último, y en este último punto, en esta última etapa me voy a centrar, que es People Analytics, en donde nos permite estudiar a las personas que forman parte de la empresa mediante inteligencia artificial. Recordemos
que la inteligencia artificial se retroalimenta de los datos. Entonces, si tenemos gente que está rotando, vamos a identificar cuáles son las características, cuáles son las conductas que poseen estas personas y con base en eso vamos a perfilar para tener estos indicadores, por ejemplo, de rotación, ¿no? Y algo muy importante en este aspecto de People Analytics es entender la evolución del factor humano a través del tiempo, lo cual nos va a permitir hacer predicciones a futuro. Ahora bien, antes de entrar como a un caso concreto de ver el efecto de la pandemia en los empleados, es entender por qué es importante medir constantemente y de manera objetiva a los colaboradores, a los empleados. Bien, pues algunos de los elementos relevantes es que nos permite prevenir problemas de integridad. Y para ello, del lado derecho, ustedes pueden ver una gráfica en donde les estamos mostrando de las evaluaciones que hemos tenido del año 2017, 18, 19 y 20, cómo se comportaban los candidatos a través del tiempo, ¿no? Y tenemos graficado el nivel de riesgo en temas de integridad y veíamos que era bastante consistente el riesgo bajo, ¿no? Pero, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues vimos que hubo un desplome del riesgo bajo, incrementando el riesgo alto, asociado a toda aquella incertidumbre que conllevaba la pandemia, ¿no? Toda la crisis que conllevó la pandemia, pero es importante medir porque si no, no tenemos un parámetro de la magnitud de los cambios a los que se están enfrentando tanto los colaboradores como los candidatos, ¿no? No solamente prevenir problemas de integridad, también es importante entender qué está llevando a tener problemas de rotación, a resolver problemas de clima organizacional e incluso a mejorar la productividad. Entonces, estos son algunos argumentos de por qué resulta importante medir a los colaboradores de manera frecuente. Y dando respuesta a cómo conocer el impacto de la pandemia, pues nosotros les proponemos People Analytics, que es una metodología basada en datos para medir a los colaboradores, cuyo objetivo es estudiar a las personas que forman parte de la empresa. Como les decía anteriormente, es como tomar una fotografía de cómo está la persona en el momento actual, pero también teniendo como parámetro toda su evolución dentro de la empresa, ¿no? Y entonces People Analytics nos permite que a través de los datos de todas estas evaluaciones, más un análisis inteligente, nos lleve a tomar conclusiones y eventualmente una toma de decisiones que sea informada, objetiva, válidas y confiables. Esto también nos va a llevar a evitar los sesgos inherentes al juicio humano, ¿no? A nuestra propia subjetividad, a nuestra intuición, igual alejarnos de ciertos prejuicios o incluso a llevar a cabo acciones de gestión que estén mal encaminadas, que no estén enfocadas en precisamente qué es lo que está pasando en nuestros colaboradores. Una ventaja importante de People Analytics es que nos permite entender el factor humano, su evolución dentro de la organización, ¿no? Entonces, no solamente vamos a tener como esta visibilidad de los empleados en el presente, también vamos a poder realizar predicciones a futuro, entendiendo toda esta evolución de las personas en el tiempo. Y esto eventualmente nos va a permitir desarrollar medidas preventivas para la gestión del recurso humano. Aquí lo que les muestro es nuestro sistema de People Analytics, en donde lo que quiero destacar es que la charla es cómo evaluar el impacto de la pandemia en los empleados. ¿Pero el impacto en qué? Bien, pues puede ser en muchos comportamientos o en muchos factores, variables, ¿no? Y como ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, tenemos distintos componentes. Podemos evaluar el impacto de los empleados desde aspectos de integridad, es decir, puede ser que esté incrementando los riesgos en las personas, en nuestros empleados a causa de la pandemia, o tal vez nos interese más bien entender si ha habido una modificación, por ejemplo, en su trabajo en equipo.
la pandemia ha conllevado que este trabajo desde home office haga menos eficiente o más eficiente el trabajo en equipo, o qué tenemos que saber de nuestros empleados en términos de cómo están sobrellevando los factores de estrés que se presentan en su día a día. Y entonces, aquí en la plataforma lo que tenemos es todas estas mediciones que nos permiten entender el impacto en ciertas variables específicas. Y como pueden ver, aunque tal vez no se vea mucho porque están muy chiquitos los números, pero bueno, tenemos graficados o tenemos la data, las evaluaciones, los resultados, desde el 2018 hasta el 2021 en el caso que les presento, ¿no? Y entonces vuelvo al tema y a la idea de dar la evolución de los colaboradores dentro de la organización a través del tiempo, lo que me va a permitir hacer como esta diferenciación de qué tan bien o qué tan mal estamos en el momento actual. Adicionalmente, como les comentaba, no solamente se trata de ver el aspecto negativo, también podemos tener un panorama de aquellas personas que son mi high potential, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que van a contribuir y le van a dar fortaleza a mi organización? Y eso también lo podemos tener mediante esta metodología de People Analytics. Y también podemos obtener quiénes son aquellas personas que están necesitando acciones inmediatas de gestión. Quienes están teniendo, por ejemplo, un deterioro en inteligencia emocional, un deterioro en relaciones interpersonales a causa de algún evento importante. Insisto, en nuestro caso del día de hoy, pues es pandemia, pero no limitarnos solamente a esto, ¿no? La idea en general es entender a nivel organizacional, a través de datos y evaluaciones, cómo se está comportando, cómo está evolucionando y cambiando mi organización, pero también podemos hacer un zoom y entender también a nivel muy individual y muy personal al empleado, al trabajador. Y podemos hacer justo este seguimiento a través del tiempo de cómo hay conductas, tendencias comportamentales o competencias que están mejorando, que se permanecen estables o que están empeorando en nuestro colaborador a través del tiempo. E incluso podemos hacer comparaciones del colaborador en su área. Y esto también me va a permitir tener un diagnóstico si el problema es de área o es un problema individual que tendríamos que gestionar de manera individual hacia el propio colaborador. Y por último, como les mencionaba de manera complementaria, pues los datos que nos arroja la NOM 035 en términos de los factores de riesgo psicosocial que se pudieran estar presentando hacia el interior de la organización. Entonces, entrando y con un caso práctico que les quiero presentar con datos, que justo es la importancia que quiero el día de hoy que nos llevemos, ¿no? De la evaluación y obtener datos objetivos y cuantificables de los efectos de la pandemia en los colaboradores. Me gustaría que aquí contesten en el chat, solamente con sí o con no, si consideran que la pandemia ha ocasionado que incrementen las tendencias de delito laboral en los trabajadores. Es decir, si los trabajadores, si ustedes consideran que ha incrementado este riesgo de tener pues faltas de probidad, conductas contraproducentes hacia el interior de la organización, derivado de la crisis de la pandemia. Entonces, por ahí sí pueden ir contestando en el chat, por favor. Les voy a dar un momentito. Ok, sí. Nos dicen que sí. Voy a dar un momento. Bien. Correcto. Y otra pregunta es si consideran que la pandemia ha impactado negativamente en las competencias, en este caso me voy a centrar en relaciones interpersonales de los colaboradores. Igual, si me pudieran ayudar ahí a contestar qué consideran, si efectivamente ha habido un deterioro en las relaciones interpersonales o no lo hay. Mucho, nos dicen por ahí, ¿ok? Ok,
Bien. En las siguientes diapositivas y en la siguiente parte de la explicación voy a demostrar o tratar de ejemplificar cómo no necesariamente lo que yo crea o lo que yo he observado o mi intuición en realidad puede estar reflejando la realidad, ¿no? Y voy a mostrarles la necesidad de justo realizar estas evaluaciones, estas mediciones, porque a veces puedo tener algunos sesgos en mi juicio basados en mi intuición, ¿no? Entonces, para aterrizar un poco el tema de ver cómo impactó la pandemia a colaboradores, les voy a presentar datos de un caso muy particular que tuvimos, que era una empresa del sector educativo, que justo lo que quería era conocer qué tanto estaba afectando la pandemia, particularmente el confinamiento y este cambio, esta adaptación a un esquema virtual, a un esquema de home office en sus colaboradores. Y esto lo querían hacer para poder entender qué medidas de gestión necesitaban para paliar en caso de que existieran efectos negativos, pero también para planear la mejor estrategia para el posible retorno a actividades presenciales, ¿no? Cómo lo iban a manejar, qué plan iban a utilizar con base en conocer cómo estaban sus colaboradores en el momento actual. Para ello, pues se hizo una comparación de la data de los colaboradores antes de la pandemia, es decir, durante 2018 y 2019, comparada durante pandemia, porque recordemos que pues todavía seguimos con pandemia y Omicron no nos deja regresar al 100% en muchos casos. Entonces, se preguntarán, ¿y qué pasó con el 2020? Y creo que es un punto importante a discutir. Nuestros clientes decidieron no medir 2020 porque pues fue un año como de mucha incertidumbre, en donde tenían miedo de que los colaboradores salieran muy mal evaluados, de que ellos se sintieran, por ejemplo, en riesgo, ¿no? Que relacionaran tal vez la evaluación con algún aspecto negativo y entonces decidieron no realizar esta evaluación durante el 2020 por miedo a obtener resultados negativos, ¿no? Y sobre en qué querían ver el impacto, bueno, principalmente entender cómo se estaban comportando en ámbitos de integridad, de distintas conductas de integridad, que en un momento les mostraré cuáles son. También querían entender cómo estaban manejando los factores de estrés y conocer en algunas competencias muy particulares cómo si había habido cambios, mejorías o si habían empeorado. Entonces, de manera inicial les presento los resultados del impacto en el ámbito de integridad y como pueden observar, está graficado al lado derecho, hacemos un zoom solamente al aspecto de integridad y tenemos graficado el nivel de riesgo de toda la compañía en un nivel de riesgo alto, medio y bajo. Y como pueden observar, en el 2018 hubo un nivel de riesgo alto de un 46%. Incrementó este nivel a 50% en el 2019, pero contrario a lo que las directoras de esta organización consideraban, hacia el 2021 no hubo incremento del riesgo. De hecho, hubo una disminución comparado con el año previo de evaluación. Entonces, esto le sorprendió muchísimo a los directivos de esta organización. ¿Qué más podemos observar? Ok, en conductas específicas de riesgo, hablando en temas de integridad, aquí les voy a presentar los resultados en términos del porcentaje de personas que se ubicaban en riesgo bajo, así como las puntuaciones promedio en la herramienta que utilizamos para evaluar estas distintas conductas. Y para fines muy prácticos de entender estas gráficas, les puedo decir que un riesgo, mientras más vean verde en las gráficas, es mejor, ¿no? Y entonces aquí, en respeto a normas, lo que podemos observar es que las personas mejoraron hacia el 2021 de manera importante su respeto a normas. Pasó desde un promedio de 77 puntos hasta 81 puntos y además incrementó el porcentaje de personas que obedecían las normas, ¿no? En cuanto al respeto a la autoridad, también observamos que hubo un incremento importante de las personas que empezaron a respetar más a la autoridad.
Esta organización tenía un buen respeto, pero mejoró importantemente. En cuanto a respeto a la propiedad ajena, que se refiere a conductas de robo, vemos que no hubo un cambio sustancial, pero sí fue un cambio hacia positivo. En cuanto a implicar a terceros en conductas ilícitas, vemos que también hubo estabilidad, aunque cierta mejoría hacia el 2021. En abuso de sustancias, que esta medida no se refiere solamente al abuso de sustancias ilícitas, de drogas ilícitas. También puede ser el abuso de sustancias legales, por ejemplo, el uso de alcohol. Y vemos que a pesar de que los datos en general nos dijeron que hubo un incremento de adquirir alcohol durante la pandemia, en realidad en este grupo, ¿no? En esta empresa, pues mejoró muchísimo esta conducta, ¿no? Disminuyó el abuso de sustancia por parte de los colaboradores. En cuanto a extorsión y soborno, también hubo una mejoría, ¿no? Incrementaron sus promedios y además, si observan el porcentaje de gente que se ubicaba en un riesgo bajo, es prácticamente del 100%. En cuanto a sentirse manipulados, esta es una conducta que nos dice qué tan vulnerable soy yo para ceder a las presiones externas y sentirme manipulado, ¿no? Y podemos ver que hubo una mejoría importante. Las personas en este nuevo esquema del confinamiento, de trabajar desde su casa, se sintieron menos manipuladas. A veces cuando tenemos líderes muy autoritarios, las personas tienden a sentir cierto grado de manipulación. Otro aspecto que mejoró muchísimo fueron las conductas de acoso. Y aquí no solo estamos evaluando un acoso sexual, también puede ser un acoso laboral, puede ser la falta de respeto hacia la intimidad de los demás, ¿no? Hacia el respeto de no estarme entrometiendo en la vida de los demás, y mejoró también sustantivamente. El ámbito de la confidencialidad, del buen uso de la información confidencial, también mejoró. Y por último, una conducta que vemos que tuvo un importante efecto negativo, y que esto se ve también en estos colaboradores, fue una conducta que denominamos confundir lo correcto o lo incorrecto, o esta tendencia a razonar que el fin justifica los bienes. Que el fin justifica los medios. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en personas de ventas, si bien su meta es llegar a cierto nivel de venta, a veces con tal de llegar a su objetivo, pueden tener ciertos tratos fuera de las normas con los clientes para cumplir esta meta. Entonces están llegando por buenos fines a sus metas, pero no con los medios adecuados, ¿no? En pandemia lo que pudimos observar, o lo que hemos estado observando, es que precisamente bajo estas situaciones de crisis, de incertidumbre, pues lo que pasa es que las personas deciden proteger a su bien más preciado, que suelen ser sus familiares, sus hijos, sobre todas las cosas, ¿no? Y de pronto pudieran tomar malas decisiones por fines correctos, ¿no? Por proteger a mi familia. Entonces, bajo estas situaciones de crisis vimos que hubo un incremento en confundir lo correcto de lo incorrecto. Adicionalmente, por ejemplo, en conductas relacionadas con el manejo de los factores de estrés, observamos que, por ejemplo, el nivel de bienestar de las personas, a pesar de estar en COVID, ¿no? En esta situación, en esta coyuntura, vimos que sí hubo una disminución, pero no fue una disminución significativa. Tal vez el tener esta capacidad de trabajar desde casa los hizo sentirse menos vulnerables, un poco más protegidos. La resistencia a la frustración se mantuvo estable, pero no el manejo de la tensión. El manejo de la tensión sí disminuyó de manera importante, tal vez relacionado con esta necesidad de adaptarse de manera muy prominente a la circunstancia y a la crisis, ¿no? Mejoraron su toma de decisiones bajo presión, mejoró su autodominio en crisis permaneció igual, su manejo de emociones adversas mejoró, y el autocontrol para evitar actuar violentamente mejoró. Y por último, en cuanto a las competencias, también vimos importantes mejorías.
En la toma de decisiones mejoraron, su capacidad para adaptarse al cambio mejoraron, la necesidad los hizo mejorar, no tenían opción de no poderse adaptar, necesitábamos adaptarnos. Su nivel de tolerancia mejoró significativamente, también su empuje, su empatía, las relaciones interpersonales, que por ahí fue una de las preguntas que hice hace unos momentos, también hubo una mejoría. Entonces, tal vez bajo este esquema, que no es presencial, aprendieron a tener comunicaciones más eficientes, una escucha activa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos el efecto de una mejoría. Y el trabajo en equipo también mejoró, ¿no? Entonces, tal vez estas competencias necesarias para un buen trabajo en equipo, pues fueron mejorando. Entonces, como highlights de este caso que les estoy presentando, contrario a lo que los directores de esta empresa consideraban, ¿no? Que iba a haber un impacto negativo en sus colaboradores, lo que los datos nos dicen, lo que sus evaluaciones nos dicen, es que hubo un cierto impacto positivo. En temas de integridad disminuyeron todas aquellas conductas de riesgo. En factores de estrés se mejoraron algunas y otras se mantuvieron, y solamente su capacidad de manejo de tensión ha empeorado hasta incrementándose en un 9% de los colaboradores. Y las competencias que les mostré también mejoraron. Estos resultados entonces les permitieron a nuestros clientes considerar que, de ser necesario, podrían prolongar las actividades no presenciales, dado que no estaban encontrando impactos negativos en los colaboradores, pero que sí debían generar estrategias para reducir la tensión que sí se está manifestando en ellos. Otro aspecto, o bueno, a manera de hipótesis, es pensar que tal vez en este sector empresarial se haya visto beneficiado de este cambio hacia home office debido a la libertad y el balance que les permitió tener tanto en el trabajo como en su vida personal. Y adicionalmente, con base en los datos que podemos obtener a través de la NOM 035, también pudo la empresa entender o identificar que parecía que había hecho un correcto manejo y organización para gestionar este tema de la pandemia, ¿no? Y este cambio de esquema. Entonces, ¿por qué? Porque los resultados de la NOM mostraron que los colaboradores estaban percibiendo un buen clima organizacional, buenas relaciones interpersonales, que tenían ahora el control sobre su trabajo, un buen liderazgo y que podían equilibrar sus actividades familiares con las responsabilidades laborales. Ahora, ¿creen que el impacto de la pandemia haya sido igual de benéfico o haya sido igual para todos los sectores empresariales? Y bueno, aquí si me pudieran contestar si creen que en todos los sectores empresariales pudiéramos observar los mismos resultados positivos que el caso que les acabo de presentar. Y aquí voy a dar 2 minutitos nada más para que contesten sí o no. ¿Ok? ¿No? Exactamente, ¿no? Les voy a presentar brevemente los resultados de análisis que hemos hecho con otros sectores empresariales comparando el 2020 con el 2021 y veamos cómo se ha ido deteriorando en algunos sectores algunas conductas, ¿no? Por ejemplo, veremos de manera consistente que para el sector industrial, el confundir lo correcto de lo incorrecto incrementó en una magnitud importante este riesgo. De igual forma en el financiero y el educativo, no así en el logístico. En la dificultad para manejar la información confidencial, para el sector industrial incrementó de manera importante, para el financiero hubo un incremento no tan significativo, pero vean cómo en el sector educativo se comportó de manera distinta, hubo un decremento de este riesgo. En cuanto al nivel de bienestar, vemos que particularmente en el sector industrial hubo un gran deterioro en la percepción de su nivel de bienestar.
hubo un incremento de este riesgo hasta en un 12% de los colaboradores. Esto tiene mucho sentido porque fue un sector que tuvo que mantener la presencialidad. Ellos no tuvieron la oportunidad de trabajar desde casa, de sentirse más protegidos desde su hogar, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que hayan percibido que su nivel de bienestar no era el óptimo. En cuanto al nivel de tensión, también vemos que, por ejemplo, el sector financiero y el sector educativo tienen incrementos importantes en su nivel de tensión. Ellos, al tener que adaptarse a un nuevo esquema de trabajo, ¿no? Sin un plan previo, ¿no? Pues justo hubo esta tensión de tener que adaptarse de manera muy rápida. Y por último, por ejemplo, qué tan frustrados se sienten, con qué tanta capacidad se sienten para manejar la frustración, pues vemos que particularmente en el sector industrial, igual hubo un incremento en el riesgo del manejo de esta frustración, no así en el resto de los sectores. Y por ejemplo, la pregunta que les hacía, ¿no? Establecer las relaciones interpersonales. Pues para el sector industrial tuvieron una desventaja, ¿no? Sus relaciones interpersonales empeoraron, pero en el sector financiero y educativo hubo una mejoría, ¿no? Hubo una disminución del riesgo y entonces lo que nos deja ver esto es que es importante, pues no generalizar, entender que cada sector y que cada característica no es lo mismo, por ejemplo, candidatos a empleados, pues van a mostrar efectos y riesgos distintos. Y de ahí viene la importancia de evaluar y de analizar los datos de manera objetiva, no con base en mi intuición, no con base en lo que yo creería que podría estar pasando, sino con lo que nos dicen los datos de las propias personas, ¿no? Cómo se están sintiendo, cuál es esa fotografía que yo puedo tomar de las personas en el momento actual, pero también considerando su evolución hacia atrás, ¿no? Y bueno, por último, que es una medida del riesgo de rotación, que es la falta de sentido de pertenencia a la organización o grupo de trabajo, podemos ver que nuevamente el sector industrial salió muy afectado por la pandemia, mientras que el sector educativo incrementó este sentido de pertenencia a la organización, ¿no? Entonces, a manera de retomar la pregunta que les lancé hace un momento, pues no podemos decir sí o no si no medimos, si no nos basamos en datos objetivos de las personas, de nuestros colaboradores, para poder tener esa respuesta, ¿no? Y a manera de conclusión, pues las metodologías basadas en datos, tecnología e inteligencia artificial nos van a permitir conocer las necesidades, los cambios, las afectaciones de las personas que forman parte de nuestra empresa. Esto va a permitir que nosotros tomemos decisiones informadas, objetivas, como les digo, basadas en datos y en evidencia, y nos va a llevar a la implementación de planes de gestión mucho más eficaces y eficientes que eventualmente van a redundar en la reducción de tiempo y de dinero, de costos. Entendamos también que la conducta de los colaboradores están en constante cambio, ¿no? Las personas somos dinámicas y depende de muchas variables estos cambios, desde variables personales hasta variables de nuestro contexto o de la misma organización. Y por ello es primordial tener en cuenta que necesitamos estar evaluando y obteniendo datos de nuestros colaboradores a través del tiempo. No es lo mismo una persona que acaba de incorporarse a la organización que una persona que lleva 5 años o que lleva 10 años, que acaba de ser papá o que acaba de ser promovido, ¿no? Sus tendencias comportamentales van a cambiar, sus riesgos también pueden cambiar y por ello es importante siempre basarnos en los datos para poder tomar decisiones. Y por último, la medición de los colaboradores a través de herramientas tecnológicas que integren principalmente el uso de inteligencia artificial, van a aportar a las organizaciones una gran ventaja competitiva. Van a poder ustedes seleccionar y retener los mejores colaboradores, pero con base en información objetiva, no en intuición o en prejuicios. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su asistencia y podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Amanda.
pues los invitamos a que nos puedan compartir sus preguntas en el chat, o bien si gustan abrir incluso sus micrófonos. Es un grupo, hay un número de personas adecuado como para que puedan abrir sus micrófonos también si gustan hacer alguna pregunta. Aquí tenemos ya una pregunta, Amanda. ¿Por qué confundir lo correcto de lo incorrecto es un riesgo alto para las empresas? Ok, un poco como lo comentaba hace un momento, es esta tendencia a razonar que el fin justifica los medios. Y puede ser un riesgo importante de valorar dentro de las organizaciones, porque nos dice, no es necesario que, o no nos indica que una persona sea mala, o que no sea íntegra, o no sea ética. Pero lo que nos indica es que personas buenas pueden tomar malas decisiones por un buen fin, pero por malos medios, ¿no? Entonces, justo bajo esta coyuntura de la pandemia, que hemos visto que muchas personas han perdido su trabajo, que muchas personas, sus familiares se enfermaron, por ejemplo, y que todo está volviéndose aún más caro, que todo se encareció, que haya escasez de medicinas, etcétera. El hecho de que yo no tenga claro el límite entre lo correcto y lo incorrecto puede llevarme a mí que para cubrir una necesidad de mi bien primordial, que como les decía puede ser la familia, los hijos, pueda tomar malas decisiones. Claro que por un fin justificado, pero es una mala decisión. Y esto, al final del día, pone a las empresas en un riesgo, no solo en términos de pérdidas económicas, sino incluso también en términos reputacionales, ¿no? Entonces, por eso es que confundir lo correcto de lo incorrecto es una conducta que medimos y que es importante tomarla como un riesgo, porque puede llevar a una toma de decisiones equivocada a nuestros colaboradores, cuando en realidad no son malas personas, pero sí tienen una situación, un riesgo circunstancial que tienen que resolver para no caer en estas conductas contraproducentes. Listo. ¿Alguien más? Anímense que tenemos aquí a Amanda, que es la experta en estos temas. Oye, Amanda, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto es accesible esta plataforma para medir justamente, para evaluar a los colaboradores para las pequeñas empresas? Ok, Marina, es muy accesible. Justo tenemos muchos clientes que son pequeñas y medianas empresas que es tan accesible como no les costaría más de 15,000 pesos al mes o incluso menos. Entonces, es accesible y se puede elegir como distintos aspectos de evaluar. Tenemos evaluaciones muy amplias que incluso incluyen referencias o evaluaciones un poquito más cortas que permiten tener como un panorama muy específico de integridad, nada más, ¿no? Entonces, es súper accesible y para pequeñas y medianas empresas también. De acuerdo. Muchas gracias. Igual si nos quieres platicar un poquito sobre lo que tienen de la NOM 035. Bueno, igual, algo que les comentaba de la ventaja en nuestra tecnología, que es nuestra plataforma, nuestro sistema, es que ahí tenemos integrado toda la evaluación integral de las personas, ¿no? Ya sea como candidatos o como empleados. Y justo una parte de un módulo que tenemos es la NOM 035, que como bien sabemos, pues es una obligación de las empresas evaluar la NOM 035 al menos una vez cada 2 años para conocer los factores de riesgo psicosocial de los colaboradores, ¿no? Entonces, esta evaluación puede ir de la mano con el resto de las evaluaciones y los datos que les estaba comentando anteriormente.
y les permite precisamente a las empresas tener como una visión más holística, más complementaria de que yo como colaborador traigo, ¿no? ¿Qué temas tengo? ¿Tengo algún aspecto de un riesgo en integridad o tengo factores de estrés? No me siento bien, tengo un bajo nivel de bienestar, pero adicionalmente puedo tener como esta idea complementaria de qué factores de riesgo psicosocial se están presentando dentro de la empresa que tengo que resolver, ¿no? Entonces nos dan como el parámetro de entender y tomar la foto del colaborador, pero también de cómo, qué factores dentro de la empresa tendrían que mejorar, pues para también mejorar cómo se está sintiendo el colaborador, ¿no? Entonces, básicamente, y pues tenemos todo integrado en la misma plataforma, que es una de las ventajas que pueden tener, que no necesitan tener distintos sistemas fragmentados. En todo el sistema podemos visualizar los resultados por colaborador o de manera organizacional. Gracias, Amanda. Igual con eso que nos acabas de explicar, ya lo estás abordando, pero de cualquier forma, ¿cuál sería la diferencia que podrías comentar entre esta herramienta y otras que ya existen? Justo, gracias, Marina. Justo, pues en una plataforma tenemos todo el proceso como tal, los procesos tanto de selección como de gestión están automatizados y entonces en una sola plataforma tenemos todo, ¿no? La evaluación integral del candidato es en línea. La evaluación axiométrica que utilizamos es de muy corta duración, no dura más de 15 minutos y en general todo el proceso, por ejemplo, los procesos de selección, en comparación con otros sistemas que pueden llevar o durar hasta 2 semanas, nosotros los realizamos en un máximo de 3 días, ¿no? Y podemos observar los resultados en tiempo real. Entonces, esto evidentemente pues impacta en menores tiempos en los procesos y también en menores costos, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la principal diferencia. Pues muchísimas gracias. Si ya no hay más comentarios, Amanda, ¿gusta cerrar con alguno antes de invitar a los participantes a consultar pues todas los canales de comunicación que tiene Intela? Sí, claro, pues principalmente agradecerles su asistencia. Si tienen alguna duda del sistema, si quieren ponerlo a prueba, ¿no? En realidad, como les decía, lo importante y nuestro objetivo principal es, pues, por un lado, humanizar la selección de las personas, ¿no? Entender a la persona, ¿no? Tomar una foto de quiénes son, porque a partir de que entendamos a través de datos, de evaluaciones, con quién estamos trabajando o a quién le vamos a abrir la puerta a nuestra organización, pues vamos a tomar decisiones más eficientes, ¿no? Que nos van a reducir costos, que nos van a hacer más competitivos. Entonces, bueno, los invito pues, si tienen dudas y si tienen curiosidad, a probar la herramienta. Y pues muchas gracias por su asistencia.